Hola de nuevo. El día de hoy hablaremos de un tema un tanto polémico. Siempre me permito recordarles a las personas o algoritmos de YouTube y otras plataformas o redes sociales que esto es un relato de ciencia ficción, que al partir del análisis de nuestra realidad actual podría o no volverse realidad. Hoy hablaremos de la educación, o mejor dicho, de la traición que la educación le hizo a miles de millones de jóvenes del mundo. La educación académica, en la gran mayoría de los casos, no prepara a los jóvenes para el mundo real, tampoco le permite comprender mejor su realidad, y mucho menos los hace mejor personas. La educación siempre, y citando a Foucault, ha tenido una función reguladora y modeladora, donde las escuelas masifican instrucciones que enquistan en los huesitos y corazones de niños. Por otro lado, la educación ha sido un negocio redituable, donde una empresa ofrece servicios educativos que podrían o no servirle a los alumnos. Y en ese último caso que no le funcione, siempre se le puede adjudicar la culpa al alumno, a sus cualidades, actitudes y aptitudes académicas. Por eso, hoy hablaremos sobre la necesidad de una revolución educativa, en especial en países en vías de desarrollo, o como dicen ahora, países con profundos retos socioeconómicos. Hoy presentamos la Gran Reforma Educativa. La gran reforma educativa para aprovechamiento del bono demográfico. Los títulos, diplomas y otros reconocimientos se ven bien, pero saben a papel y a menudo no quitan el hambre. Palabras del profesor R. A. Marcobaldo, dirigidas a la primera promoción de estudiantes del nuevo sistema educativo nacional, antes de abordar los barcos en los que serían exportados a países en crisis demográfica. Para el profesor Marcobaldo, la idea le había llegado a finales del 2027, cuando constató que la producción de profesionales universitarios, en lugar de mejorar la calidad de vida de los graduando, solo aumentaba el llamado precariado, que en medida crecía se volvía más inconforme y agresivo, no solo contra las élites que gobernaban y que los marginaban, sino que también contra los ciudadanos con formación inferior. El profesor Marcobaldo tenía una licenciatura en un arte liberal, no tenía estudios de posgrados ni experiencia docente, pero sí había observado que el país no mejoraba con más graduados universitarios, que realmente el sistema educativo había incumplido su función social transformadora y que la educación media no cumplía la promesa de mejora o movilidad social positiva. Por años estudió la experiencia de otros países y supo que su idea de reformar la educación nacional no tendría éxito porque afectaba a casi 80.000 docentes que estaban muy cómodos con el status quo educativo. Esperó, se documentó y desarrolló una modesta vida profesional hasta que el país cayó en una profunda crisis económica debido a la inestabilidad política y la pérdida de las cosechas de café, cacao y palma, allá por el año 2033. Por la experiencia de otros países, sabía que solo debía esperar que un loco mesiánico llegara al poder para proponer su proyecto de gran reforma educativa nacional para el aprovechamiento del bono demográfico, cosa que sucedió a mediados de la década del 2030. Tras mucho insistir, logró audiencia con el presidente y le propuso reformar todo el sistema educativo, transformando la educación básica en educación técnica para cualificar a los jóvenes para las labores que podrían desempeñar en la empresa privada nacional o extranjera. El proyecto causó rechazo de los asesores, pero el profesor insistió en que el país tenía un bono demográfico envidiable, que solo debía transformarlo en fuerza de trabajo útil y deseable para los grandes empleadores en todo el mundo. El presidente mandó a llamar a la cúpula empresarial, le planteó el proyecto, todos discutieron y estaban de acuerdo que era una idea riesgosa, pero necesaria. Al terminar el año escolar, el gobierno despidió a la mayoría de docentes del sistema educativo nacional, solo permanecieron aquellos de las áreas de lenguaje, inglés, chino, matemáticas y los maestros técnicos. Todos los demás fueron suprimidos y reprimidos cuando protestaron. Los que quedaron fueron sometidos a rigurosos exámenes que incluían recitar trabalenguas en idioma nacional y lenguas extranjeras, o hacer sumas y restas en libros contables contrarreloj, o demostrar sus habilidades y de alta precisión manual en los oficios.
La reforma abarcaba todos los espacios educativos y requería no solo un cambio burocrático y formativo estatal, sino un cambio cultural y la ruptura con los patrones aspiracionales en todos los estratos sociales. Para eso, debía sacudirse la educación básica, la educación privada, la educación universitaria, neutralizar la influencia extranjerizante y peligrosa para la causa, así como proscribirse el uso de sacos con codera de cuero, la combinación de tirantes con corbata pajarita, grabar las gafas de monturas de pasta. Al tiempo que se prohibieron las escuelas privadas y religiosas, se nacionalizaron los métodos y material didáctico útil para la reforma, y se formó en didáctica y docencia a miles de obreros y artesanos que eran expertos en sus oficios, pero tenían dificultad para la enseñanza. Las universidades públicas y privadas fueron vedadas por 15 años. No podrían admitir más estudiantes de pregrado o posgrado, y se le instaba a brindar cursos, talleres o diplomados para generar competencias y habilidades reales del mundo laboral. El proyecto en sí consistía en que a todos los niños y jóvenes se le daría una fuerte educación orientada a mejorar competencias comunicativas, en español, inglés y chino principalmente, matemáticas de uso comercial y al menos 4 oficios, incluyendo informática y computación, herbolaria, carreras de atención y cuidados. Mientras la primera generación de jóvenes eran preparados para el mundo laboral real, el gobierno creó 3 cancilleres plenipotenciarios que fueron a negociar con Estados Unidos, Canadá, China y Europa, tratados de contratación de empleados cualificados y semicualificados, con los cuales los nuevos artesanos, técnicos y profesionistas ingresarán legales a trabajar en los países con déficit demográfico bajo algunas condiciones, como un sueldo diferenciado respecto a los trabajadores nacionales o la permanencia limitada a menos de 5 años con posibilidad de renovación. El primer lote de trabajadores a exportar serían los niños y jóvenes que ya estaban en el sistema educativo, los cuales deberían ser evaluados en las áreas críticas y reeducados para poder optar al programa laboral internacional. Esa promoción comenzó a exportarse desde el año 2042 como empleados semicualificados. Para el año 2048 se exportó por mar a 3 continentes, casi 200.000 jóvenes altamente cualificados para labores manuales y técnicas. La gran reforma educativa dio como resultado que en solo 10 años después de esa primera promoción de jóvenes orientados al mundo laboral real, la pobreza disminuyó 20 puntos, así como la demanda a universidades que tras casi 20 años de veda vieron reducido el número de aspirantes en un 85%. Naturalmente, los mejores y más destacados alumnos del nuevo sistema educativo podían entrar en un sistema de homologación para estudiar becados en universidades de diversas partes del mundo. También, en los tratados de contratación de empleados cualificados y semicualificados suscritos con Estados Unidos, Canadá, Uruguay y Escandinavia, los países receptores del bono demográfico cualificado se comprometían a establecer programas educativos para homologación y acceso a estudios superiores, así como beneficios de los sistemas de salud. Los críticos, en especial docentes universitarios y consultores locales parasitarios de la ONU, que de la nada vieron esfumarse su ya reducida influencia y prestigio social, llamaban a la gran reforma educativa como el gran salto atrás, ironizando con la revolución maoísta de casi un siglo atrás. En cambio, los seguidores del profesor Marcobaldo la llamaban el gran salto lateral, en alusión a que no todo avance debía hacerse de forma alineada a los estándares impuestos. El profesor solo pudo ver la exportación de 2 lotes de trabajadores cualificados, ya que murió en el año 2059 víctima de un ataque terrorista. Su funeral fue modesto, sin grandes ceremonias oficiales, no dejó obras escritas, solo varias copias de la presentación del proyecto, planes de trabajo, un diagnóstico de las deficiencias educativas y formativas del país, una lista de países con déficit demográfico y varios audios donde narraba sus ideas. 10 años después,
Cuando la pobreza se redujo otros 20 puntos, se hicieron grandes actos conmemorativos en todo el país en su nombre, erigiendo estatuas, inaugurando edificios y renombrando calles, declarando al profesor Marcobaldo como maestro espiritual de la nación. Epílogo. Sobre la muerte del maestro espiritual de la nación. El asesinato del profesor Marcobaldo fue autoría del grupo terrorista radical Amare, Académicos y Maestros Antirreforma Educativa, el cual fue suprimido por las autoridades nacionales y sus miembros fueron expulsados de organismos académicos internacionales, así como la APA prohibió que se citaran sus obras en cualquier trabajo de investigación, incluso si llegasen a tener ideas o conclusiones pertinentes. Me dijeron que me excedí con la introducción, entonces solo puedo decir un par de cosas de despedida. Aprendan Excel, Python, Java, que eso le va a conseguir trabajo en el mundo actual. Aprenda a sembrar hortalizas o hacer queso o pan, encurtir pepinos o cebollas, que eso puede servirle en más de una situación.